En caso que veamos, en caso que ustedes me digan que la ven complicada con los tiempos por las otras materias, lo extendemos, no hay problema, hasta el día domingo. ¿Cuál era mi idea? Posibilidad del viernes tener los trabajos el sábado, o sea, para laburar el domingo y tener los trabajos ya publicados en la V el día para el fin de semana. Esa era un poco la propuesta, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no me voy a casar con eso, la idea es un poco el feedback de ustedes, a ver si nos sirve o no esa fecha, ¿sí? Nos tiene que servir a todos. Así que bueno, hoy vamos a comenzar el práctico. La cuestión del práctico en el simulador es que recuerden que en el simulador uno no puede guardar el trabajo para seguirlo después. El trabajo práctico que tienen que presentar es un PDF editable, nada más que tienen que ir llenando a medida que van avanzando. El tema es que si ustedes cierran la máquina virtual o cierran el, el simulador, perdieron lo que están haciendo. Por eso es que lo que tienen que usar es una herramienta que trae el VirtualBox que permite guardar el estado de la máquina, cosa que cuando la vuelvan a levantar, tienen el práctico en la última instancia donde lo dejan. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces. En nuestro caso vamos a comenzar con la primera actividad que les estoy proponiendo ahí, que sería en este caso la de poder armar, de poder relevar con ustedes los problemas que tuvieron en el simulador. Bueno, la opción es que me escriban por el chat a ver si algunos han tenido inconveniente, para ver si no considero de que todo el mundo lo pudo instalar y no tuvo inconveniente. Eh, Sería importante saber si todos lo pudieron instalar y si hay gente que, bueno, digamos, a ver, entiendo que a lo mejor alguno no hizo el tiempo, puede ser que no hayan hecho el tiempo, pero bueno, quisiéramos estar un poquito en sintonía con Leonardo para saber quiénes han logrado esto, porque bueno, si no después tenemos que ver cómo irlos ayudando. Bueno, por lo que veo nadie plantea problemática, así que entiendo que lo han podido bajar y lo han podido instalar. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos con nuestra primera actividad. Nuestra primera actividad tenía que ver con el trabajo práctico número 3. Esto va teniendo números, dice que les estamos dando por ahí en estas instancias trabajos prácticos que son de una semana para no conllevan demasiado tiempo y la propuesta principal de esto es que ustedes puedan afianzar lo que han visto en el teórico. En este caso, en el teórico ya ustedes comenzaron con todo lo que tiene que ver con capa 2, que por ahora, digamos, nosotros vamos a ir avanzando con direccionamiento, que es fuerte de la materia, y por eso necesitamos que lo agarren con buen tino, digamos, a esto y entiendan bien toda la parte de direccionamiento, y después, bueno, iremos un poco hacia la parte de capa 2, que ustedes han visto algo en COM, y como que lo están reafianzando nuevamente. Eh, yo estuve viendo bastante de sus trabajos prácticos, y bueno, digamos, la verdad que en su mayoría han hecho correctamente las respuestas. Yo acá pongo algunas que otras puntos que por ahí los vamos a ir aclarando. En la primera instancia de este práctico, ¿sí? Si tienen posibilidad, les diría que ustedes tengan abierto el suyo para ir revisándolo e ir modificándolo. Yo ya les habilité también en la V para que ustedes puedan resubirlo hasta esta noche, el práctico. O sea, la idea es que a medida que van haciendo, lo pueden, por ejemplo, corregir, y lo puedan volver a subir a la V. ¿Sí? Esa sería un poco la idea de este práctico en particular. Bien, el intervalo de byte va de 0 a 127. Ese es el primer byte en decimal. O sea, estamos hablando que una dirección IP tiene cuatro a 127.
Entonces, esa modificación de los 7 restas de bit hacen que vaya desde el número 0 hasta el 127, que, digamos, desde el punto de vista binario, si yo hablo de octeto, estamos hablando de 8 bits, yo estoy diciendo que el primer bit siempre tiene que ser 0 y los restantes bits tienen que ser ceros o unos, ¿sí? O sea, esas X que estoy poniendo. Por lo tanto, si ustedes hacen los cálculos, y acá yo pongo este que sería el último, esto sería, establecerlo, es que cada uno de estos bits tiene una posición. ¿Qué posición tienen estos bits? Bueno, la posición, por ejemplo, el menos significativo es este que se encuentra aquí. Está en la posición 0. El que le sigue está en la posición 1. El que le sigue está en la posición 2. Tengo la posición 3, la posición 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, de este modo, estoy separando un poco más, de este modo yo puedo saber cuál va a ser el valor cuando yo multiplique en la posición en la que estoy. ¿Multiplique qué? Como estamos hablando de un sistema binario, lo que yo debo hacer es elevar el número 2. ¿Por qué el número 2? La base 2. La base 2 es porque los valores que puedo asumir son ceros y unos. La base 2 a la posición donde se encuentra el bit. En este caso, el bit menos significativo se encuentra en la posición 0. 2 a la 0 me va a dar como resultado 1. 2 a la 1 me da como resultado 2. 2 a la 2 me da como resultado 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. 2 a la 5, 32. 64, 2 a la 6. Y en este caso, 128 si es 2 a la 7. Entonces, ¿qué sucede? Me quedé corto con los espacios. ¿Qué sucede en este caso? Lo que vamos a tener como resultado va a ser la multiplicación, en este caso, de el valor que obtengo de acuerdo a la posición, o sea, yo sé que en la posición 0, el bit 1 tiene un valor que es supuestamente 1 si lo quiero pasar a decimal. Entonces, para pasar esto a decimal, ¿qué voy haciendo? Multiplico. ¿Esto qué va a ser? Bit 1 por 1 es 1. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 1 por 8, 8. 1 por 16, 6. 1 por 32, 32. 1 por 64, 64. Y 0 por 128 es 0. Entonces el resultado acá va a ser 0 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, y eso me va a dar la representación de este número binario. Ese número binario va a ser igual a 127. La suma de todos estos valores me da 127. ¿Sí? Entonces, esta es una forma, digamos, de poder resolver cómo obtengo el valor del decimal, de binario decimal. ¿Por qué plantearles esto y mostrarles esto? Porque nosotros vamos a jugar muchísimo con los números binarios y con direcciones que van del número 0 al 255. O sea, cada octeto va a ir del 0 al 255. No nos vamos a exceder esos números. Entonces es importante recordarse esos valores. Digamos, la posición, la base y demás son una cuestión simplemente para que ustedes lo puedan llegar a recordar y buscar la forma de resolverlo. Bien, de 0 a 127. Por otro lado, entonces el bit es sí o sí, el bit del primer octeto, el primer bit queda en 0 en forma constante. Luego nos decía cómo se divide por partes. Bueno, la primera parte, la primera porción es de red, las 3 siguientes son de host, ¿sí? Estuve viendo que eso también lo colocaban bien. ¿Cómo es la máscara por defecto? La máscara por defecto es sumamente importante. La máscara de subred por defecto de las clase A dicen que los primeros 8 bits del primer octeto deben estar en 1. En la máscara deben estar en 1. Y el resto deben estar todos en 0. Lo que estamos viendo ahí es que eso me indica justamente quién es el octeto que pertenece a la porción de red, ¿sí? O sea que estamos hablando que el primer octeto es lo que me identifica a la red. Otra forma de poder identificarlo es poner barra 8. Barra 8. A ver, ¿por qué les parece que ponemos barra 8? ¿Qué significará el barra 8? Vamos a intentar. A ver, profe, en un PDF teórico, si no me equivoco,
física integral de byte de la clase A va de 1 a 127. Puede ser porque la 0 no se usa, sin embargo no deja de ser un número de intervalos del primer octeto, o sea, sería un valor. En lo que es direccionamiento IP, cuando usemos la dirección IP, el 0 no existe. Así que es válido que pongas de 0 a 127 o de 1 a 127, digamos. No sería un inconveniente en este caso. Pero fíjense, o sea, en eso encontrar en muchas bibliografías quienes quitan el 0, es más, diga que es lo que te enseñó la profe el teórico, que la dirección de broadcast, y esto hagan de cuenta que no lo están escuchando, en la dirección de broadcast no la podés usar. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay para ciertas topologías que para no gastar una dirección IP podés usar la dirección de broadcast. O sea, pasa que un equipo tira el broadcast en vez de que un equipo esté comunicándose en realidad con una máquina, con una IP en particular. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Si es que lo vemos, porque por ahí es un tema que no lo metemos para no confundir mucho. Bien, a ver, vuelvo a preguntar, ¿qué significa el /8? A ver si alguien sabe, cuando uno pone una dirección IP. ¿La cantidad de bit en 1? Sí. ¿De qué? ¿La cantidad de bit en 1? ¿De qué? De la parte de red de la máscara. Ahí me gusta más. Son la cantidad de bit en 1, la cantidad de bit en 1 en la máscara de subred. Eso es. Cada bit en 1 que está en la máscara de red dice que el mismo bit en esa posición de la dirección IP pertenece a la parte de red. Eso es lo que me está diciendo la máscara. El /8, ¿qué significa? Fíjense que yo acá, ustedes pusieron que la máscara de subred por defecto es 255.000. Por lo tanto, este 255 está identificando 8 bits en 1. Entonces, este 8 me está diciendo que hay 8 unos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ponerlo con ese formato? Porque la máscara de subred tiene una característica muy importante y es una pregunta que ustedes tienen más adelante, de qué la diferencia de la dirección IP. La máscara de subred tiene solamente unos de izquierda a derecha y luego tiene un 0 entre dos unos. O sea, siempre los bits encendidos son de izquierda a derecha. No puedo empezar una máscara de subred que diga 000, 1100. No, las máscaras de subred empiezan del bit más significativo, que va a ser un 1, y de ahí hacia la derecha todos los unos que sean necesarios y todos los ceros posteriores. Pero siempre es contiguo, unos contiguos y después ceros contiguos. Esa es la característica que tiene a nivel binario la máscara. Por eso podemos poner /8, porque poniendo /8 sabemos que estamos haciendo referencia a los 8 bits más significativos en 1 y el resto todo en 0. Entonces yo podría tranquilamente poner una dirección IP con el formato, por ejemplo, 10.0.0.0 /8, sin ningún problema. Bien, cantidad de redes que existen. La cantidad de redes que existen en este caso son 2 a la 7, o sea, son los 7 bits que podemos modificar, por lo tanto son 127, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? 126 son válidas. O sea, la cantidad de redes son 127. Yo puedo armar esa cantidad de direcciones de red. Lo que no puedo es, 128. 128 porque yo puse el 0, pero ahí viene la característica. El 0 es un valor que no lo vamos a asignar nunca, porque nunca, digamos, no puede ser una dirección asignable. ¿Está bien? Ahí, bueno, sería una dirección no válida. Por eso ahí entran algunas confusiones con el 0 si va o no va. ¿Sí? Es permitido que pongamos 0 acá o pongamos directamente 1. ¿Sí? Cualquiera de las dos sería válida en este caso. Y en esto, que me pongan 128, que me digan que 126 son las válidas, o 127 y 126 son las válidas, también sería correcto en este caso. ¿Sí? Las 126 válidas, ¿por qué? A ver, ¿por qué les parece que son 126 y no son 127? Si me están diciendo ustedes que son en total 128. ¿Por qué yo puse 127 ahí? La 0 no va seguro y ¿hay alguna otra que es no válida? No, no es por el broadcast. Cuidado, no confundirse porque estamos hablando de direcciones de red, ¿sí?
Porque la 127 no se utiliza, exactamente, está reservada para loopback, ¿sí? Eso sería. Sí, la 128 es de tipo B, es correcto, la 128. Pero si vos elevás 2 a la 7, te da 128. Eso significa que son 128 combinaciones posibles, que son desde la número 0 en decimal hasta el 127. Ahí estarían las 128, ¿sí? Por eso es que la 128 es de tipo B, pero en este caso no la estamos incluyendo, ¿sí? Bueno, ¿y cuántos hosts tenemos disponibles? Y bueno, los hosts que tenemos disponibles, fíjense, 2 a la 24 menos 2. El menos 2 viene por restar la dirección de red y la dirección de broadcast, ¿sí? O sea que yo puedo tener 126 redes válidas con 16 millones de hosts, ¿sí? O sea, una cosa increíble, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que no tiene sentido. Bien, en la clase B van los decimales de, ya acá lo paso seguido, porque en realidad esto ya lo vimos recién, tenemos al repaso quirúrgico, digamos, hacia adentro. Entonces, en esto tenemos que el primer octeto va de 128 a 191, que el formato es red, host, o sea, los dos primeros octetos pertenecen a red, los dos siguientes pertenecen a host, la máscara es 255, 00, el formato compactado, digamos, en binario es /16, la cantidad de redes es 2 a la 14. ¿Por qué? Porque en este caso son los dos primeros bits del primer octeto que se encuentran en formato constante, que son el 0 y el 1. O sea, 0, 1, y el resto aparece todo para ser modificable, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no con eso? A ver, ¿qué me dicen? A ver si estamos atentos a lo que yo estoy diciendo. Yo dije que los dos primeros bits son 0 y 1. ¿Está bien? A ver. Parece que se están yendo a los libros, vayan a los libros, vayan a lo que les dio la profe el teórico. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Están seguros? Bien. No es 0 y 1, es 1 y 0. Es 1 y 0. El primer bit ya lo usé para las clases A, en este caso ya no. Ahora es 1, 0. Le cambio justamente el primer bit para que ya no pueda estar ninguna de las redes del 0 al 127, arranco en la 128 y me voy hacia adelante. Por eso es que son 14, porque los dos primeros bits son 1, 0, 1, 0. Son los dos bits constantes. Y después tengo los 6 que le sigue del primer octeto más los 8 que le sigue del segundo octeto, ¿sí? Entonces, para identificar si una clase es A, B, A o B, yo con saber los dos primeros bits del primer octeto ya es suficiente. O sea, con esos dos bits yo ya sé si es clase A o clase B. Bien, luego tengo la máscara, la cantidad de redes son 16.000 y la cantidad de hosts por cada una de esas redes son 2 a la 16, menos los dos hosts que perdemos, menos las 2 IP, perdón, que perdemos, acá no sería host, sino las 2 IP, me quedan 65.534 hosts, ¿sí? Eso sería el contenido en este caso. Para las clases C, fíjense, la particularidad es del 192 al 223. A ver, ustedes vayan escribiendo cuáles son los primeros bits que tienen que estar constantes para hacer una clase C. Y decimos que los tres primeros octetos pertenecen a red y el último pertenece a host. Por lo tanto, la máscara es 255, 55, 55, 0, y decimos que el formato compactado es /24. Sí, muy bien, Mateo, así es. Los primeros 3 bits de la clase C es 1, 1, 0. O sea, esos 3 primeros bits no pueden ser modificados. El resto sí, son todos modificados. O sea que estamos hablando de que si tengo 24 bits, ¿sí? O sea, de los 24 bits, 3 son constantes, por lo tanto me quedan 21. Por eso es que tengo 2 a la 21. 2 a la 21 me da 2 millones de redes, de las cuales cada una de ellas tiene 2 a la 8 posibles direcciones, 2 las pierdo y por lo tanto me queda que cada una de esas 2 millones de redes puede tener 254 hosts. Bien, después me plantea cuál es el intervalo del primer byte de todas las direcciones IP, y acá justamente la diferencia donde va a estar en que los 3 primeros bits son 1, 1, 0 y no los puedo modificar. Por lo tanto, lo único que modifico son los 5 siguientes bits, ¿sí? En realidad, entonces,
así se quedaría el binario. Después me dice cuáles son los bytes que representan la parte que corresponde a la red de una dirección IP de clase C. Acá tengan cuidado porque algunos lo habían puesto mal, me parece porque no leyeron bien la pregunta. Y era los primeros 3 bytes representan la parte de red de RRRH. Luego, ¿qué bytes o byte representan la parte que corresponde al host en la dirección IP clase B? En este caso, los últimos 2 bytes son los que representan a la parte del host, ¿sí? Que estamos hablando de los hosts, ¿no? Ya ahí de las máquinas de los hosts. ¿Qué característica particular distingue a las direcciones de red de las máscaras de subred? Acá no lo escribí porque muchos lo escriben de distintas maneras y la verdad que estaba bastante bien, digamos, como lo iban identificando. Un error que viene a algunos es que ponían cuando hay un 255. El 255 es un número decimal y no tiene nada que ver en esto. Para saber si una dirección es una máscara o no, ¿sí? Normalmente lo que vamos a tener me puede llegar a confundir o no con respecto a una dirección IP, pero es que la máscara tiene la característica de tener los bits encendidos de izquierda a derecha del más significativo hacia el menos significativo. Y la dirección IP en este caso no cumple con esa consigna, sino que pueden ser totalmente intercalados los bits en ese sentido, ¿sí? Puede haber un 1, puede haber un 0, un 0, un 1 y más, ¿sí? Pero tienen que intentar de responder cuando les piden estas diferenciaciones, no a nivel de números decimales, sino a nivel binario, ¿sí? Lo que se busca es que respondan siempre a nivel binario, ¿sí? Porque es ahí donde se ven realmente las diferencias. Bien, siguiendo, llegábamos a esta actividad. Esta actividad, bueno, ya era para jugar un poco. Acá sí varios se equivocaron, me parece que no miraron bien los rangos, ¿sí? Y en ese sentido era algo sencillo para llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo, de la dirección IP del host, que les daba como primera era la 93.45.579, esa es una clase A, su dirección de red es 93.000, esto respeta el esquema red.h.h.h, ¿sí? Es la primera parte de red, todo lo otro que sigue es la parte de host. 93.001 sería la primera dirección válida. La primera válida va a ser siempre la que todos los bits de la porción de host valen 0, salvo el menos significativo, o sea, salvo el último. El último bit tiene que estar en 1 y el resto de los bits que pertenecen a la porción de host tienen que estar en 0. Eso sería la primera dirección válida de host. Fíjense que siempre lo llevo binario. Después la dirección de broadcast también, como plantearla, todos los bits de la porción de host están en 1. Todos los bits de la porción de host están en 1. Y esa es la dirección de broadcast. No porque tengo un 255 va a ser una dirección de broadcast. Y por último, la máscara por defecto. Bueno, la siguiente también es una clase de tipo A, y ahí tienen expresados los valores. La siguiente también la siguiente es una clase B, porque ya estamos con 128, y en los rangos habíamos dicho de 0 a 127 y de 128 a 191. O sea, con que yo vea en este caso el primer octeto, ya puedo saber a qué clase pertenece, ¿sí? Por más que no tenga el binario. Luego saco que la clase B me dice que los dos primeros octetos, los dos primeros bytes, pertenecen a red. Por lo tanto, tengo que 128.240 son los bytes de red y 00, en este caso, los dos siguientes octetos serían los de host. Por lo tanto, aquí tengo la primera dirección IP y la de broadcast. Fíjense que nunca cambio la porción de red. La porción de red siempre queda igual, 128.240, 128.240. Y la máscara 255.55.0. En el siguiente caso era una clase C, 210.50, empieza en la 1, termina en la 255, y fíjense que acá es el mismo caso. Los tres primeros octetos no los toco, ¿sí? No los modifico. Y la máscara 255, 255, 255.0. En lo que es el punto B, la 180.10.00 va desde la 1 hasta la 255, es de tipo clase B, ¿sí? Es de tipo clase B, por lo tanto son los dos primeros octetos los que representan a la dirección de red. Bueno, en esto mucho inconveniente no tuvieron, salvo que se equivocaron en algunos casos, por lo que vi en estas direcciones de clase, ¿sí? Lo cual no es tanto problema. Vamos a este,
que acá sí había, era más interesante, sí era más jugoso este punto. La dirección IP, saber si era válida o no, por qué sí o por qué no. En el primer caso, esta primera dirección es una clase A. Muchos me pusieron que no, y me ponían que era clase red. Bueno, había por ahí respuestas interesantes. Es una clase A y es una dirección válida. ¿Por qué es una dirección válida? Porque de los 3 octetos de host, mientras todos los bits no sean 0 o mientras todos los bits no sean 1, es una dirección válida. Por lo tanto, esa dirección es una dirección válida. El hecho de que tenga 2 ceros al último y un 255 acá no implicaba en absoluto de que no fuese una dirección válida. O sea, que sea válida significa, en este caso, que yo la puedo asignar a un host. En el siguiente caso, era una clase de tipo C, o sea que estos 3 primeros octetos representan a la red, y el último octeto representa al host. Por lo tanto, también es una dirección de clase válida. ¿Por qué? Porque el último octeto no son ni todos ceros ni todos unos. Ni esta es una dirección que no sea válida, como por ejemplo la 0 o la 127, que no son asignables. La 196, en este caso no era asignable. ¿Por qué? Porque es una dirección de red de la clase C. Porque los 3 primeros octetos pertenecen a la red y el último octeto que pertenece a host, todos sus bits valen en 0. Por lo tanto, no era válida. Válida hubiese sido si yo cambio algún bit del último octeto, ¿sí? La siguiente sí es válida, es una clase A, y bueno, esta no tenía nada muy, para una clase B no tenía nada muy complicado, simplemente que los 2 primeros octetos pertenecen a red, los 2 siguientes pertenecen a host, y vuelvo a insistir, mientras en los 2 siguientes octetos la dirección, los bits no sean ceros o no sean todos 1, es válida. La siguiente, fíjense el tercer octeto. El tercer octeto dice 356.176, ¿sí? Bueno, acá algunos me pusieron que era válida, y ahí es donde me llamó la atención que me hayan puesto eso, y no entendí, o entiendo que por ahí pueden llegar a no comprender algo. Pero el número 356 es un número que excede un octeto. Necesito más de 8 bits para representar el 356. Por lo tanto, no es válida porque ese número supera el valor de 255 en decimal, y para representarlo necesito 9 bits, ¿sí? Entonces no me serviría. Ah, porque no viste el 356. Bien. Bueno, sí, por ahí era la trampita de esta, ¿no? Entonces, acá justo me dicen de que no habían visto el número 356. Bueno, la trampa era esa, poner algo así. Tienen que tener cuidado porque, bueno, fíjense que sencillo es equivocarse, ¿sí? La siguiente tampoco es válida porque la dirección que tiene todos unos en la dirección IP se denomina dirección de difusión de red local. Y la dirección de difusión de red local es una dirección que sirve para mandar un mensaje a todas las máquinas que se encuentran en la misma red, o sea, en la red local. Por lo tanto, no la puedo asignar, es una dirección no asignable. Nos va quedando menos de un minuto, así que se nos corta, volvemos, cerramos el práctico, y como les dije después, me dan una manito, si pueden, son 5 minutos para probar la otra herramienta. Bien, sigo con la siguiente. Si se corta, arrancamos. Sería una dirección de broadcast. Sí, sí, como difusión es broadcast, ¿sí? Es una dirección de difusión, es dirección de broadcast. Es una dirección de broadcast, pero se llama dirección de broadcast de red local que recibe. Es una dirección de broadcast o dirección de difusión, si lo decimos en castellano. La siguiente, nos faltó poner una dirección válida. Sí, podría haber puesto cualquiera, podría haber puesto cualquier dirección. Lo que pasa es que, digamos, recordemos que estamos tomando como válida la clase A, B o C. Entonces ahí puedo poner, no sé, 192, 168.1.1 y sería válida, ¿sí? Cualquiera, porque no puedo el resto a lo mejor solamente estaba en el aula, pero no en actividad. Continuamos entonces. Entonces, lo que yo les decía anteriormente es que la red 127 perdón, la 255 me preguntaban una dirección válida. Si te piden una dirección válida ahí, vos podés poner cualquiera, porque en realidad la 255, ese octeto,
implicaría una red que se denominan redes de tipo para investigación, y nosotros dijimos que tomábamos al principio del práctico, no recuerdo lo puse, como válidas las comerciales, la A, B y C, ¿sí? Entonces, dos áreas. Hay dos clases más que se llaman D y E, que una es para múlticas y la otra es para, se dejaron reservadas para investigación. Por eso, y ahí cambié, bueno, por ejemplo, 192, 168, 11, y esa sería válida. La siguiente no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque la red completa 127 está asignada para loopback. La red completa 127 está asignada para el loopback. ¿La loopback para qué me va a servir? Me va a servir para probar la pila de TCP/IP del equipo del host donde yo estoy parado. O sea, es una forma de comprobar que está funcionando el TCP/IP en mi equipo. Por lo tanto, en este caso, no, no sería una dirección válida. Normalmente usamos la 127.0.0.1 para hacer este tipo de pruebas de loopback, ¿sí? Dirección válida acá, y bueno, nuevamente cualquiera. Puedes poner una clase A 126.0.0.1 y esa sería también una válida, ¿sí? Luego tenemos la 245, 156, 217, 73, tampoco es válida. ¿Por qué? Porque no pertenece a las comerciales, ¿sí? No especificamos pedir a cuál pertenecía, pero con esto ya sabemos que no pertenece y es suficiente para saber que no es las comerciales que necesitamos. La siguiente es una clase A. Como clase A sé que es red, host, host, host. Como todos los bits de la parte de host están en 1, eso me está infiriendo que es una dirección IP de broadcast de esa red. Por lo tanto, esa dirección no es válida, y acá hemos puesto un ejemplo de una dirección válida, que con poner todos bits en 1 y el último en 0, suficiente como para demostrar que es una dirección válida. La 120.00255 es una clase A y también es una dirección válida porque el último octeto que esté en 255 no implica nada. La siguiente es una clase B y también es válida, ¿sí? El hecho que el último octeto en 0 tampoco afecta porque la parte de host son los últimos dos octetos, y mientras no sean todos los bits en 0 ni todos los bits en 1, es válida. Disculpen que lo repita 50.000 veces, a de todos los bits 0, todos los bits 1, pero es lo que tienen que aprender. Eso se les tiene que grabar en la cabeza y tiene que ser innato después para identificar las direcciones. El 168.10255, esta es una clase B, también es válida. ¿Por qué? Porque los últimos dos octetos no son todos ceros ni son todos unos. Y la última también es válida porque pertenece a la red clase C, donde los tres primeros octetos pertenecen a la parte de red y el último octeto no son todos unos ni son todos ceros, ¿sí? Bien, con esto terminamos lo que era esta actividad práctica. La actividad práctica, la idea era que ustedes fueran viendo dónde habían cometido errores y se vayan autocorrigiendo en esto. Y bueno, la pregunta ahora es dudas. 5 minutos para que veamos dudas sobre esto. Y mientras tanto yo voy a ir preparando el trabajo. Si quieren, dudas, preguntas, ¿hay alguien que no entiende un nada? Me fueron siguiendo. O sea, en esto, obviamente que si ustedes no practican y no participan de las clases de Cecilia, se complica muchísimo, ¿no? O sea, tienen que practicar y tienen que participar en esas clases para que realmente puedan llegar a la comprensión de esto, ¿no? No hay otra forma. Esto no lo van a aprender de un ratito al otro. Solo la red A tiene una reservada para el loopback. Sí, existe una sola red de loopback y es la 127. No existe. Me pregunta Lucas si solo las redes de tipo A tienen una reservada. Sí, no es que la tengan una de tipo A, una de B o de C, sino que olvídate ahí en la clase y olvídate de clase A, clase B, clase C, y lo que estamos hablando es que es una dirección de una dirección, una red completa utilizada para el loopback. Profe, dice en la penúltima, el último octeto no es que admite valores hasta 254. A ver. Me estás hablando de la 168.10255, entiendo. Fíjate lo siguiente, es una clase A. Si es una clase A, estamos hablando de red.red.host.host, ¿sí? Entonces, si te permite
host, vos tenés 16 bits con los que podés jugar. Si los 16 bits de host están en 0, es clase de red, es dirección IP de red. Y si los 16 bits de host están en 1, entonces sería una clase, ¿cómo es que se llama? Una dirección de broadcast, si están todos en 1. Pero mientras un bit de todos esos sea distinto, ¿sí? a 0 o 1 en este caso, mientras sea diferente, ya es suficiente. En este ejemplo, vos tenés 8 bits en 0 y 8 bits en 1. No tenés los 16 bits en 1 o los 16 bits en 0. Por eso es que esta es una dirección válida. No sé si contesté, Gaspar, tu pregunta. Profe, no me queda claro en el primer ejercicio porque clase A tiene una cantidad de 2 a la 7 menos 2 en redes. No es loopback, pero la otra es 0000. Sí, vamos a ver, vamos de nuevo. 2 a la 7 es porque tenemos que el primer bit está en 0, ¿sí? El primer bit, Fernando, está en 0. Por lo tanto, los 7 siguientes bits son los que vos podés modificar. Al ser 7 los que podés cambiar, por eso le vamos 2 a la 7. ¿Por qué le restamos 2 solamente a la clase A? Porque la 0 y la 127 no son asignables. ¿Sí? No son asignables. Ahora, si yo te pregunto, números puedo conformar con esos 8 bits, es 2 a la 7. ¿Sí? Sería en total 128 la cantidad que vos podrías armar como números. ¿Sí? Ahora, si yo hablo de direcciones IP, yo sé que no puedo armar una dirección que sea 0, ni puedo armar una dirección que sea con 127. Por eso es que hablamos de 2 a la 7 menos 2 en redes. En ese caso es el único caso en el que vas a restar 2 redes. Es el único caso en que vas a restar 2 redes. Gaspar dice, en la PPT, la profe dice que el rango de IP válidas va desde 150.30.01 hasta 150.30.255.254. Por eso preguntaba. Claro, es correcto. Fíjate el rango que vos estás diciendo ahí, Gaspar, que el tercer octeto, ¿sí? El tercer octeto va de 0 a 255. Y el último octeto va de 1 a 254. Por lo tanto, que yo el 0,255, ¿sí? El 150.30.0.255 está dentro de ese rango. Por lo tanto, es una dirección válida. ¿Sí? Si yo hago la analogía con el que tengo ahí. Si yo pongo 150.30.0.255, está dentro del rango. ¿Sí? No sé si contesto, Gaspar, la pregunta. Nahuel, la de broadcast tampoco se resta. A ver, Nahuel, cuidado, no confundir direcciones de redes con direcciones de broadcast. Perdón, con direcciones IP de host. Las direcciones de redes no se le resta nada. A la clase A se le sacan 2 porque no se utilizan, pero a la clase B no le podés sacar. Yo te dije que la clase B va de la 128 a la 191. No podés restarme 2 clases B, porque no es una norma eso. Solamente en la clase A tenemos esa situación. En lo que es direcciones de host, o sea, cuando vos haces, ya sea la A, la B, la C, y agarres una dirección de red, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Gaspar, la clase B 150.30, vos tenés 2 octetos. ¿Qué sucede? Hay 2 direcciones hay que perder. Fíjate que ahí pone Gaspar y no pone 0.1, no pone 0.0. Y pone 255, 254, no pone 255, 255. ¿Por qué? Porque estás restando la de broadcast, y estás restando la de red. Son las 2 direcciones que tenés que restar porque no las podés asignar. No podés asignar ni la dirección de red, ni tampoco podés asignar la dirección de broadcast. No sé si contesto también, Nahuel. Atina, profe, pero cuánto preguntan cantidad de redes que se pueden formar de una clase, tenemos que tener en cuenta si son asignables. Sí, tendríamos que tener, si yo estoy hablando específicamente en redes asignables o no, podría ser, sí. O es solo cuando asignamos las direcciones. Cuando vos siempre que hables de la palabra asignables, tenés que hablar de direcciones que podés ponerle un host. Siempre que hables de direcciones asignables. Si vos me decís la 127, la red 127 no es asignable.
Si vos me decís la IP 127.0.0.1, esa IP no es asignable. Si vos me decís la IP 10.0.0.0, tampoco es asignable, porque es una dirección de red. O sea, si yo te pregunto asignable, es que la dirección se le puede asignar a un equipo, ¿sí? Entonces acá entramos en un juego de palabras, que obviamente a medida que vaya pasando el tiempo, las van a ir incorporando, de a poco las van a ir incorporando. Y se van a ir dando cuenta que va a ser asignable a aquella IP que le puedo colocar un host, y no lo va a ser a aquellas que no puedo. Las que no puedo, no puedo, porque están reservadas para otra cosa, o porque significan alguna otra cosa, pero no se las puedo poner a un equipo. Eso es lo que diferencia lo asignable de lo no asignable. ¿Mm? No sé si contesto atina tu pregunta. Bien, perfecto. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta de este trabajo? Vuelvo a insistir, es la base de muchas otras cosas. Después de última, eh, les puedo llegar a ir asignando algunos otros trabajos con esto, pero ya quiero empezar a incorporar las direcciones y asignables al simulador para que vayamos probando, ¿sí? Esa es una de las ideas. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta? ¿No? Bueno, eh, les muestro cómo seguíamos. Se supone que ahora voy a hacer un cortecito de unos 5 minutitos para que ustedes puedan, como les dije, ir a tomar agua, ir al baño y demás. Y en 5 minutos, o sea, en este momento son las 8:50, yo les pido a las 8:55 si pueden conectarse a la siguiente dirección. Ahí, denme un segundo que la estoy armando, ¿sí? O sea, yo voy a cortar esta reunión, la voy a finalizar después de esta prueba, o sea, a las 8:55 les pido que ustedes se intenten conectar. A las 9:05, vuelvo a Zoom. ¿Estamos? O sea, la idea es llegar a probar unos 10 minutitos nada más, ¿sí? Y lo que yo necesito es lo siguiente. Denme un segundo, que estoy justo preparando. Aquí está.
está levantando eh, la lengua